Próxima parada, cine. Se sube el colectivo Seba Magallanes. Ideas, voces y miradas en circulación. 8 minutos nos separan de las 11 y arrancó sonriente el aire porque inauguramos Spot. ¡Qué alegría! Bueno, le voy a dar la bienvenida. En este caso vamos a hacer una parada para hablar de cine y por supuesto a quienes están mirando el streaming ya saben que estoy aquí sentada al lado de Seba Magallanes. Buen día, Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Maggi? Bien, qué lindo spot. Me Ay, mandó. No sé quién es la voz, César, no. Esa voz es Parecido. de Nacho y la edición, por supuesto, en manos de nuestra genia, increíble operadora Cata Pin Beltramela, así que impresionante este spot. Por supuesto le agradecemos mucho a Nacho también, quedó muy lindo el spot. Buenísimo, qué bueno, espectacular, me encantó. Sí, espectacular, así que bueno, ya tenemos con spot y todo, qué bueno que ya tengamos esto bien definido para esta parada de cine que nos gusta tanto todos los jueves a las 11, y bueno, Seba, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, estamos en una radio, ¿no? Creo que es propicio, hablamos la vez pasada de cine y medios de comunicación en general y por ahí abordamos más que nada la tele, ¿no? Las pantallas. Sí. Digo, bueno, pero hablemos de la radio. Hay muchas películas que hablan de la radio, que hablan sobre este vínculo que hay de los oyentes con las personas que hacen radio, esto que se genera, esto Bien. que, bueno, vos lo ves todos los días, ¿no? Tal cual. De acompañar a un otro, de ser, inclusive muchas veces, la única compañía que muchas personas tienen. Exacto. Así que, bueno, digo, el cine se lleva muy bien con la radio y hay varias películas que dan fe de eso y son realmente peliculones. Bien, me gusta mucho que vamos a hacer referencia un poco a este medio que es el que nos hace su lugar, no es como nuestra casa todos los días y justamente gracias a la radio tenemos esta columna, así que hoy cine y radio, si te parece arrancamos nomás. Dale, me parece perfecto. Y está bueno porque es como, viste, tipo mamushka, ¿no? La radio dentro de la radio y a la vez dentro del cine. Bien. Y en esa tónica vamos a hablar de 4 películas que son realmente peliculones. Están muy buenas las 4 películas. Espero que las hayan visto y si no las vieron, siempre digo que está buena, ya arranqué con el tema del agua. Viste que ya me conocías. Sí. Bueno, yo justo, mira, no quiero hacer spoiler, obviamente no voy a decir qué películas vas a nombrar, pero yo estoy viendo acá ya los nombres y yo no vi ninguna. Siempre decepciono con esto. Vos y Rebe me están fallando bastante con las pelis, ven poco cine, tienen que ver más películas. Sí. Igual está bien, o sea, uno ve en la medida que puede, cuando tiene un ratito. Obvio, sí. Qué sé yo, o tiene ganas también. Tal cual. A veces no tenés ganas. A mí me pasa, también tengo ganas a veces de ver películas y no miro nada. Y no mirás. Y desconecto y miro cualquier cosa. Tal cual. Miro Lam o Gran Hermano. Y listo, que también disfruto bastante. Sí, obvio. O por ahí yo soy más de la serie, viste que te he dicho que por ahí como que las pelis me cuestan un poco más, pero bueno, siempre tengo ahí como la listita de las pelis que nos recomendás vos, justamente. Bueno, y en esa tónica hablamos recién de 4 películas. Primero vamos a viajar a 1971, Bien. una película que es la ópera prima del gran Clint Eastwood, ¿no? Quizás muchos lo tienen como actor, pero además es un gran director. Y en 1971 Clint Eastwood hizo una película llamada Play Misty for Me, Okay. que es una película que es interesante porque es un thriller de suspenso bordeando el terror, medio bordeando Atracción Fatal, ¿no? La película con Michael Douglas de los años 80. Y esta película es interesante porque lo tiene Clint Eastwood como la voz de una radio, Sí. una radio que tiene un programa de jazz y donde todos los días, o casi todos los días, llama una mujer para pedir una canción. Esa canción se llama Misty, que es un hit del jazz estándar. Claro. Y se empieza a obsesionar tanto con esta canción que es como que se la está dedicando a este locutor. Okay. Y entonces ya termina siendo como este ida y vuelta entre el locutor, la oyente, le dedica la canción, medio de amor. Ellos tienen un encuentro, pero bueno, ese encuentro es el inicio de algo totalmente tormentoso, ¿no? Porque la mujer se empieza a obsesionar tanto con él que se vuelve algo totalmente siniestro, él se siente totalmente sofocado, atrapado en algo que no puede salir. Bien. A la vez con esta responsabilidad de decir, bueno, quizás yo también llevé a esto, ¿no? Claro. Quizás con esto que hablábamos recién, de acompañar desde la radio a un oyente, quizás fui su única contención en muchos momentos. Se genera toda una trama de suspenso, de tensión, algo de terror, que es realmente muy interesante. Y a la vez empieza a dialogar la película y a poner en la mesa con este tipo de cosas que tiene que ver con
los programas nocturnos. No, una cosa es un programa a la mañana, otra cosa a la tarde, el tema es la noche. La noche son otros oyentes. Exacto. No, son otras audiencias. Bueno, y esas audiencias tienen otras necesidades. Entonces, el que está en la radio a la noche haciendo un programa, ¿qué responsabilidad tiene? Y esta figura del locutor o de una locutora como una figura de deseo. ¿No? De que vos escuchás su voz, te lo imaginás. Estamos hablando de una época donde no veíamos las caras. Exacto, ahora tenemos el streaming, pero donde en su solamente escuchábamos las voces. Exacto. Y los silencios y la voz pausada y hablar así a la noche, qué sé yo, generaba otra cosa. Vos presentabas una canción, presentabas una situación y el oyente obviamente se metía en esa película imaginaria y empezaba a conectar con ese locutor. Esta película nos muestra un poco todo eso. Y además también esto de cuando la admiración, ¿no? Cuando esto de seguir tanto a una figura que en la radio se termina convirtiendo en una patología, ¿no? Claro. Porque ya está oyente, se pasó de largo. Bien. Ya no es más ese oyente pasiva o que por ahí hay un tema, sino que se obsesiona con este locutor y lo empieza a perseguir de tal manera que se vuelve todo muy tormentoso para el personaje Clint Eastwood, que realmente es una película soberbia porque primero pone en pantalla cuestiones que tienen que ver con la economía de recursos y con trabajar muy prolijamente fiel al estilo de Clint Eastwood en toda su carrera, tanto como actor como director. Esta película se rodó en 5 semanas más o menos, 1 mes y 1 semana, que es poquito tiempo, con un presupuesto que era el previsto, ¿no? Que era un presupuesto que no se excedió ni nada, y también esto llevó a que toda la carrera de Clint Eastwood se maneje en esa tónica, ¿no? Hacer películas que sean realmente muy buenas películas, sin excederse en presupuestos, sin hacer cosas groseras, en el sentido de, no, gastamos $300.000, claro, millones de dólares, sino una película tranquila, que marca, que se quede en la historia del cine, que realmente esta película Play Misty for Me es un peliculón de 1971 de Clint Eastwood, así que es la primera película en la que abrimos esta lista de pelis del cine y la radio. Me gusta mucho, Seba, este tema que trajiste y además, bueno, por supuesto yo a medida que vos vas hablando yo voy chusmeando acá las imágenes, bueno, del póster ya de por sí me encanta, se nota mucho que es una peli del 71, un estilo como muy marcado, pero también me gusta esa magia de retomar lo que era la radio antes y hablar un poco de eso, así que muy buena esta elección. ¿Sabes qué me molesta mucho cuando las traducciones de las pelis no respetan el nombre original? Me pasa eso, que esto como Obsesión Fatal o Obsesión Mortal, como que no muestra el nombre original, ¿no? No, porque la peli es Play Misty for Me, que se ha tocado Misty para mí, claro, para mí, exacto. La canción, igual es peor, porque en traducciones españolas los subtítulos los ponen literal, entonces me acuerdo cuando la vi, en un subtítulo decía jugá Misty for Me, jugá. Ah, o sea, claro, por play, claro. Play en este caso es la acción, ¿no? La acción de... Pero bueno, qué sé yo, las traducciones, en fin. Bien, sí. En el puesto número 2, y viajamos un poquito más acá en el tiempo, a los años 80, 1987, el polémico Woody Allen, que esa es otra columna después para desarrollar, ¿no? De separar al hombre o a la mujer de su obra, si se puede separar el hombre del artista, el artista de lo personal, de lo profesional. Tremendo tema de debate. Es interesante porque hay muchos casos que uno dice, bueno, entonces no puedo escuchar un montón de bandas, no puedo ver un montón de películas. Tal cual. ¿Cómo es eso? O sea, John Lennon, por ejemplo, yo amo los Beatles, y John Lennon, hay un montón de registros donde el tipo, no sé, se burlaba de chicos discapacitados en la audiencia. Y vos decís, ¿cómo puede ser John Lennon? Y bueno, era un tipo que a veces hacía boludeces. Sí, entonces, tal cual. Y bueno, eso pasa con Woody Allen también. Y bueno, ¿no? Woody Allen un poquito quizás peor, con algunas cuestiones peores. Pero bueno, en este caso, en 1987, Woody Allen estrena una película que se llama Días de Radio, Radio Days. Es una película que también funciona como un poco de reflejo nostálgico de su propia vida, ¿no? Bien. Nos sitúa en la radio de los años 40, ¿no? Pre-televisión. Sí. Ya viajamos un poco. O sea, la película es de los 80, pero la peli es de 40 años atrás, de los años 40. Donde vemos cómo en este caso, nuevamente, la radio funciona como acompañamiento en esta película de una familia. Una familia humilde, una familia un poco más pobre, si se quiere, donde en determinados barrios de Nueva York vivían muchos en un departamento, no les importaba mucho la comodidad, sino estar todos juntos, que sigue pasando el día de hoy, pero en este caso esta película tiene mucho que ver con su propia historia, ¿no? Y a la vez de tener a la radio de antesala a la televisión como acompañamiento y para ver reflejar estas historias que se escuchaban, por ejemplo, el radioteatro,
determinadas aventuras que vivían las personalidades de Manhattan Sí. a través de la radio, y este tipo de personas escuchaban y se sentían acompañadas con esto. Y abre 3 ejes súper interesantes la película. Por un lado, la radio, ¿no?, como medio masivo que termina unificando la cultura popular, ¿no? Sí. Terminando de identificarnos con quizás historias que son un poco lejanas, pero que las sentimos cercanas porque el día a día están con nosotros. Ujú. La radio como unión familiar, ¿no? Como es como la tele en su momento, que te sentabas en la mesa a comer con la tele, Sí. a ver con la radio, Ujú. que es muy interesante porque es como el fogón, ¿no? Entonces, Tal cual. Bueno, hay pensadores acá en la facultad, lo hemos visto, ¿no? Escolari, por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Exacto. Sentados delante de la tele, y que ya no es más eso, ¿no? Tal cual. O la imagen de los Simpsons, ¿no? Mirando toda la tele. Sí. Ahora estamos cada uno por su lado y es súper interesante también. Por otro lado, también esta película abre esta pestaña de la diferencia entre la imagen real que brindan los artistas Ujú. en su vida real y a través de la radio, y qué cosas se proyectan a través de la audiencia. Lo que hablamos hace un rato, ¿no? La voz que uno imagina que ese locutor es en la radio, porque le parece seductor, porque le parece, no sé, encantador, pero por ahí lo ve personalmente y no le gusta tanto, o por ahí lo ve en otro ambiente, en otro contexto y no le cierra tanto. Claro. Es también un poco los personajes que se crean en la radio. Uno Sí. en la radio inevitablemente cambia un poco la forma de que es en la vida real. Sí, obvio, tal cual. La forma en la que habla, cómo repiensa las cosas que va a decir al aire. Ujú. No es lo mismo cuando hablas con tus amigos que cuando hablas en la radio. Entonces, bueno, es un poco también eso, que la audiencia interprete eso, que quien está en la radio no siempre es 100% la persona real. Tiene cierto tinte de personaje. Y es Bien. muy interesante por ese lado. Sí, me gusta mucho este tema. Muy bueno. Y además, esto de la radio como compañía, compañía constante en épocas súper horribles de la historia de la humanidad, ¿no? Por la Gran Depresión, la guerra, la radio acompañando durante la guerra. Claro. Y de ahí, de la radio acompañando con la guerra, nos vamos a la tercera película. Bien, Es dale. una película de Barry Levinson que es muy interesante, que a mí, me acuerdo cuando la vi hace muchísimos años en la tele, quedé totalmente fascinado. Ajá. Primero porque es una peli que está protagonizada por Robbie Williams. Uy, sí, acá estoy viendo el póster increíble. Que lo amo, que me parece Sí. espectacular, que realmente es muy triste su final. Pero en 1987, Good Morning Vietnam, o Buenos Días Vietnam, una película dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Robbie Williams. Es una película, sí, peliculón, sí, yo hice peliculón. Realmente es un peliculón. Ok. Y lo que nos cuenta, casi basándose en una historia real, Ujú. qué pasaba con un locutor, ¿no?, de radio que se llama Adrian Cronenberg, que lo mandan a Vietnam, a Saigón, para ser más precisamente, nada, a encargarse de la radio. La radio acompañaba a los soldados, a las tropas de los Estados Unidos Ujú. durante el periodo de guerra. Bien. ¿Qué pasa? La milicia en general y el ejército de Estados Unidos tenían como una línea que era un poco más estructurada, o sea, no alborotar a las tropas básicamente, sino Claro. acompañarlos. Si este tipo viene con una onda totalmente descontracturada, Sí. a matarse de risa, a motivar a los soldados y a generar un vínculo muy fuerte con ellos, Ok. desde la radio, la voz nuevamente en la radio como compañía, ¿no?, como soporte, como apoyo. Y la verdad es una peli muy interesante porque muestra también el detrás de escena de, en este caso, la Fuerza Aérea y el Ejército de los Estados Unidos, cuando ven que este tipo, que es súper canchero, que tiene onda con los soldados y qué sé yo, empieza como a alborotar un poco, le empiezan a bajar el copete, diciendo, espera, vos tenés que hacer radio, acompañarlos un poquito, tipo decir Claro. el clima, pero no te pongas tan eufórico, ¿no? Entonces, Bien, bien. es interesante porque abre 3 ejes fundamentales, que es, Ajá. por un lado, el humor como herramienta de supervivencia en contextos violentos, Bien, ¿no? sí. Fundamental. Totalmente. En la guerra, que un tipo en la radio se esté matando de risa, haciendo caras, haciendo sonidos y demás, súper interesante cómo lo muestra. Por otro lado, ¿no?, la tensión frente al control institucional, que se podría interpretar también como censura, Sí. ¿no? O sea, hasta ahí nomás, no digas de más, habla hasta ahí nomás. Y por otro lado, el impacto de la música en la audiencia, que en este caso estaba en la guerra, cómo genera este vínculo de calidez, de acompañamiento, de amor, si se quiere también, frente a un contexto totalmente violento y extremo. Buenos Días Vietnam es una de las grandes películas
que la tiene la radio como casi columna vertebral. Bien. Y que a mí me parece espectacular porque fusiona algo de drama, algo de acción, algo de historia y a la vez también algo de comedia. Me encanta, Seba, que hayas traído esta película. Incluso entiendo que es sumamente conocida, ¿no? Incluso yo, que soy muy fanática de la serie Friends, recuerdo que en Friends incluso hacen referencia a esta película, por eso que me imagino, y aparte, por supuesto, protagonizada por Robin Williams, me da hasta un poquito como de vergüenza no haberla visto, pero bueno, la anoto en la lista de sí o sí mirar, ¿no? Un poco eso. Es que esta película es realmente, primero porque como que tiene todo en una licuadora, todo junto, de hechos súper movilizantes para la historia, para el cine. Por un lado, la historia de la guerra de Vietnam, el contexto. Por otro lado, protagonizado por Robin Williams. Sí. Y por otro, esto de la radio, al 100% ya no hay dudas que la radio es realmente, muchas veces, una persona más que integra a la familia, ¿no? Una persona, un compañero, un hermano, alguien que está ahí dándote su día a día, su acompañamiento, su oreja. Muchas veces la radio sirve para escuchar. Recién hablamos de programas nocturnos. Los programas nocturnos generalmente son para pasar mensajes, escuchar qué quiere decir el otro. Claro. Al día de hoy sigue funcionando muchas radios que pasan los audios enteros que mandan los oyentes. Exacto. Y eso muchas veces, quizás uno que es un oyente más pasivo, o quizás el mismo que está haciendo radio, dice, che, qué largo es el audio, pero ese audio que mandó esa persona es muy importante que se pueda escuchar en la radio. Absolutamente. Es esa validez, es eso de sentirme, che, le están dando importancia a lo que estoy haciendo, a lo que estoy diciendo, a lo que quiero expresar. Bueno, nada, creo que la radio es más que un medio. Exacto. O sea, a mí si hablamos de medios, es el que más me gusta. Siempre fue el que más me gustó, porque reúne todo ese tipo de cosas y aparte porque juega mucho con la cabeza de la gente. Absolutamente. O sea, no te resuelve tantas cosas la radio, a diferencia de la tele o el streaming o lo que sea. La radio es para mí el mejor, el que más me gusta, qué sé yo. Mi primer amor. Bien, me encanta, Seba, que traigas esto porque nos emociona, ¿no? Un poco hablar de la radio así. Y bueno, ustedes escríbanos al 15 500 200 porque, como dijo Seba, es importante también saber quiénes están del otro lado. Sí, bueno, y como última película de estas 4 que traje, una película. Viajamos a 1988, un año más. Recién hablamos de Buenos Días Vietnam, que es una peli de 87, el mismo año de la peli de Días de Radio de Woody Allen. Y esta película, que es un año después, 1988, lo tiene al maestro Oliver Stone, con una película que se llama Talk Radio, o Hablando con la Muerte. Una película que también nos hace volver un poco a la primera película, con estas voces nocturnas, con estos locutores que capitaneaban estos programas de la noche, pero en este caso un locutor bastante cínico, bastante bardero, por decirlo en términos simples, esos locutores de la radio donde terminaron subestimando a la audiencia, donde se creían que eran más porque estaban con un micrófono enfrente. De hecho, hasta no hace mucho pasaba en radios grandes donde llamaban al oyente y los locutores lo deliraban al aire. Sí, tal cual. Y es algo que por suerte, no sé si en todas las radios, pero se dejó de hacer bastante. Esto de respetar al oyente, no llamarlo, que te llame para que vos lo volvieras al aire. Claro, tal no tiene cual. sentido, aparte, un bullying no, horrible. Totalmente, sí. Y en este caso, esta película Talk Radio de 1988 de Oliver Stone nos presenta a un locutor totalmente cancelable, cínico, horrendo, que termina siendo perseguido por grupos supremacistas blancos. Que es un poco la venganza, ¿no? Porque tremendo. Vos te la buscaste, hermano. O sea, claro. Tal cual. Y volvemos a una película que la tiene a la radio como protagonista, pero a la vez se enmarca dentro de una película de acción, de suspenso, de thriller, de tensión, y aparte me parece una película que es espectacular, primero porque está basado en el asesinato real del locutor Alan Bert, que fue en 1984, que lamentablemente estas historias medio que terminan así siempre, ¿viste? O sea, sí, claro. No está bueno nunca que termine así, pero, ¿viste? Cuando tirás mucho de la cuerda y más en un contexto así, siempre hay alguno que va a estar más sacado que vos y te va a dar... Sí, tal cual. Y no tiene mucha vuelta, funciona así. No, tal cual. Eso por un lado. Por otro lado es analizar la ética del comunicador, ¿no? ¿Es válido provocar odio para generar audiencia? Exacto. O sea, insultar, ser provocador todo el tiempo. Bueno, hoy lo vemos en la política actual, ¿no? Ser provocador para generar odio. Exacto. Bueno, esto, yendo al lado de los comunicadores, ¿es válido esto? Pasa mucho en redes sociales. Yo conozco muchos creadores de contenido en redes sociales que utilizan como un gancho arrancar en los videos en redes o los reels de manera muy impulsiva, muy provocadora, y después comunicar otra cosa, pero no sé, putearon, agredieron o dijeron un mensaje de odio totalmente repudiable. Bueno,
hasta dónde eso es válido. Bien. O no es válido. O lo permite el lenguaje en el cual se está desarrollando ese contenido. En este caso las redes sociales o en este caso la radio. Por muchos años la radio también tuvo cierta impunidad, esto que hablábamos recién. Es decir, boludeo al oyente al aire, no me importa nada porque estoy en la radio y soy mejor que vos. Claro, y es efímero, como Exacto. que pasa y listo, sí. Exacto, por otro lado también esto del anonimato de la audiencia, ¿no? Cómo la radio permite que afloren los discursos más extremos, esto en el sentido de decir, che, bueno, porque tengo un micrófono puedo ser totalmente verborrágico, puedo ser visceral, puedo ser violento y no hay problema porque lo estoy diciendo, es mi pensamiento, son mis ideas, claro. Es mi libertad de expresión. Bueno, tenés un límite también, tampoco te pases de largo. Tal cual. Y por otro lado está de que es interesante cómo funciona la soledad del que está trabajando en radio, que muchas veces es uno solo en un estudio de radio hablándole a millones de personas. Tal cual. Y se genera también esto de que inevitablemente no estamos en el mismo lugar, porque estoy hablando a un montón de gente solo y no estoy viendo las reacciones de la gente, qué contexto está, lo que yo estoy diciendo, cómo le cae a cada uno de ellos. Bueno, nada, realmente abre muchas pestañas muy interesantes que se desarrollan en esta película que se llama Talk Radio o Hablando con la Muerte, en 1988. Una película también muy tensionante, ¿no? Te mantiene ahí como al vilo de qué va a pasar, bueno, etcétera. Bien, te quería preguntar, Seba, respecto de esta película, porque dijiste que está basada en un caso real, pero ¿está ficcionada o respeta, digamos, el caso de este locutor? No, en realidad, para no spoilear demasiado, pero sí, dentro de las adaptaciones de los casos reales siempre hay que entender que hay licencias de la ficción, ¿no? Que son propias para adaptar un guión de la vida real a un guión cinematográfico. Sí, está basado en la historia del tipo, pero tiene sus licencias narrativas que son propias de la ficción. Como pasa siempre, muchas veces uno dice, no, pero no respetaron la historia, que bueno, está bien, no respetaron exactamente la historia porque es una película, no es la historia. Exacto. Se adaptan los guiones, se adaptan los libros, no todo puede ser exactamente igual. Si querés que sea igual, lee el libro, si querés que sea igual, anda al libro de historia. Tal cual. Bueno, esto es una película y además tiene... Está bueno lo que abriste porque es interesante, es la visión de ese director o de ese realizador sobre eso que quiere contar, cómo él lo ve y dónde quiere poner los acentos, dónde quiere acentuar determinadas situaciones. Quizás en la vida real muchas cosas que se ven en la película no fueron tan así, en el sentido de que no están tan resaltadas o que no están no hace tanto énfasis, y en la película sí. Tal cual. Bueno, esos son propias de cuestiones que tienen que ver ya con la dirección, con la cuestión que tiene que ver con armar una cierta narrativa para que sea atractivo en la pantalla. Claro. Y ahí está bueno porque es como hacer atractivo algo a través de la pantalla, pero que funcione en la radio. Bien, me encanta, Seba, buenísimo. Entonces, estas 4 pelis que nos trajiste hoy ya anotadísimas a la lista. Ustedes también que están del otro lado, anótense todo esto, en este caso hablando un poco de cine y radio. Sí, si las repasamos rápidamente. Dale, sí. Hoy hablamos de cine y radio, 4 películas que son realmente peliculones muy interesantes. Por un lado, Play Misty for Me, de Clint Eastwood, de 1971. Por otro lado, hablamos de Radio Days, de Días de Radio, de 1987, de Woody Allen, el polémico Woody Allen. En tercer lugar, hablamos de una película que lo tiene a Robbie Williams como protagonista. Estamos hablando de Buenos Días Vietnam, un peliculón, un clásico que por favor véanlo, de 1987. Bien. Y cerramos con una película de un año después, de 1988, que se llama Talk Radio, o Hablando con la Muerte, de Oliver Stone. Una película también súper interesante y de tensión, un thriller que es realmente muy interesante. Bueno, buenísimo, Seba. Entonces, estas 4 pelis que nos has traído hoy. Hoy estuvimos en la línea de entre 1970 y casi 90. No salimos de ahí hoy. No, nos quedamos ahí. A mí me gusta mucho, y esto tiene que ver con la edad también, estoy como revisionando muchas películas de años atrás. Medio que no estoy viendo tantas novedades. Sí, algunas las veo porque son realmente buenas. Por ejemplo, la vez pasada se la nueva de Sorrentino, la nueva de Jarmus, o la de Martel en cine argentino, pero en líneas generales no miro tanta novedad, me gusta más ir atrás. Bien. Primero para ver de dónde vienen todas las películas que estamos viendo actualmente, porque tienen mucho de eso. Las películas que ven, por ejemplo, si ahora suena una película sobre la radio, inevitablemente se alimentó de estas 4 películas. Claro. De Buenos Días Vietnam ni que hablar, y de las otras también. Bien. Pero a mí me gusta ir atrás, porque me gusta ver un poco cómo arranca esto, y primero porque tenemos a realizadores que son de primera línea. Clint Eastwood es
el maestro Clint Eastwood, no es Tal cual. un actor que hacía western y nada más, es un tipo que es increíble para la historia del cine, fundamental, Bien. y esta es su primera película. Entonces, bueno, respetemos eso y veamos la película. Bien, Y además fantástico. viajar en el tiempo, uno ve, como decías recién, ¿no? Otros pósters de películas, otras estéticas, Ujú. desde lo visual es muy diferente. Hay un libro que lo trajimos hace unas columnas atrás que se llama Afiches de película, de Sebastián Vivarelli, que es un diseñador azuleño, y que justamente hace el análisis de todo la evolución y el cambio de los afiches en las películas, ¿no? Y cómo uno puede empezar a ver determinadas matices y determinadas búsquedas estéticas a través de los afiches y los pósteres. Eso es Excelente. fundamental. Bueno, me encanta, Seba, entonces. Hoy entonces hablamos un poco de cine y radio. Y bueno, Seba, te agradecemos. Como siempre es fantástico hacer esta parada para hablar de cine y nos encontraremos entonces la semana que viene. Muchas gracias, Maggi.